Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre declaración de renta para extranjeros residentes y no residentes. Este evento lo estamos realizando con el apoyo de Global Gap. Antes de comenzar, les recuerdo que este evento está siendo grabado y será enviado junto con las presentaciones que se realicen el día de hoy en un correo de memorias que enviaremos en la mañana del día de mañana. También les recuerdo que si quieren revisar los próximos eventos que tenemos en Holland House Colombia, pueden entrar a nuestra página web www.hollandhousecolombia.com para revisar los eventos que tendremos este mes y los meses siguientes, y también ahí pueden revisar nuestras redes sociales para que puedan mirar los eventos que hemos tenido antes y también los que vienen, noticias y otro tipo de información. Antes de comenzar también vamos a tener un pequeño video de nuestro afiliado Global Gap, quienes van a dar la presentación el día de hoy. Así que vamos a poner este video antes de comenzar y ya nos vemos para darle la bienvenida. Como jugar un partido de fútbol. Si quieres ganar, necesitas un gran equipo. Hacer negocios es como jugar un partido de fútbol. Si quieres ganar, necesitas un gran equipo. Somos Global Gap. Ayudamos a los emprendedores, empresas, gerentes, equipos financieros a lograr sus objetivos financieros a través de un gran apoyo calificado y personalizado. Pero, ¿cómo podemos ser parte de tu equipo? Con una actitud positiva, comprometida, por supuesto, ética, atendiendo todo el cumplimiento normativo, fiscal y contable colombiano. Podemos ser parte de tu equipo, en la posición en que tú nos necesitas. En el medio del campo, nuestro equipo de outsourcing se encargará de los procesos financieros y vigilará y reconocerá todos los movimientos dentro del campo de juego. Si quieres anotar, nos encargamos de reconocer el resultado de esos negocios de manera efectiva. Nuestro equipo de auditoría también puede ayudarle a defender su empresa, analizando los procesos, los controles internos. Encontramos también sus puntos débiles del equipo y lo ayudaremos a mejorar. Ahora, no queremos olvidarnos de las tácticas de impuestos, por supuesto. Es responsabilidad nuestra y del equipo de dirección. Le ayudaremos a entender de una manera más fácil las decisiones empresariales correctas y a tomar las estrategias más adecuadas. Jugar al fútbol en Colombia o en nuestra región de América Latina es siempre un gran desafío. Estamos aquí para ayudarle a entender esta gran cultura, el manejo del tiempo, la comunicación y las reglas del juego con nuestros entes de control. Cuidamos de nuestro país, de nuestra gente, de su negocio, para que jueguen bien en Colombia y tengan un gran éxito. Estamos felices de acompañarlos en este gran viaje. Por favor, si usted lo desea, diligencie este formulario y póngase en contacto con nosotros. Le ofrecemos un intercambio inicial sin costo para saber cómo optimizamos su negocio y en qué posición podemos jugar dentro de su equipo. Optimizamos su negocio y en qué posición podemos jugar dentro de su equipo. Esperamos con interés trabajar para usted. Bueno, muchísimas gracias por este video y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Alejandro Romero, él es socio de impuestos de Global Gap. Buenos días, Alejandro. Hola Natalia, un gusto en saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y antes de comenzar, Alejandro, dejar claro el tema de las preguntas, como las vamos a manejar el día de hoy. Como vamos a tocar temas un poco confidenciales, hemos decidido que lo mejor es que vamos a dejar solamente el chat habilitado para enviarles los datos de Alejandro, quien se encargará de dar la presentación en español.
para que ustedes puedan comunicarse con él, para que le puedan escribir al correo electrónico o lo puedan llamar y así puedan solucionar las dudas de una manera más confidencial y más tranquilos. También recordarles, Alejandro, que luego de tu presentación vamos a tener la presentación en inglés. Es un pequeño resumen de la presentación que va a dar Alejandro, la cual va a estar a cargo de Becky Cardoso. Ella es la socia consultora de Global Gap y cuando sea el momento de la parte de inglés, para las personas que de pronto no tienen también dominado el español, vamos a enviar los datos de Becky para que también puedan llamarla o puedan escribirle un correo electrónico para que de esta manera puedan solucionar sus dudas de una manera como más confidencial. Entonces, bueno, creo que no siendo más, te dejo, Alejandro. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muy buenos días para todos. Pues esta es una invitación ya sin falta que hacemos todos los años con la Cámara Holland House y pues con nuestros amigos y clientes que también seguramente nos están viendo el día de hoy. Bien, vamos a hablar yo creo que alrededor de una horita sobre los aspectos más relevantes. El año pasado le colocamos los tips en renta. Este año vamos a hablar de aspectos relevantes, pero no sin antes comentarle que espero o desear más bien que todas las personas que nos acompañen se encuentren bien de salud, al igual que sus equipos de trabajo y familias. En estos momentos se hace más importante esa esencia propia del ser humano, en donde realmente se muestra ese interés y esa intención de que todos salgamos a flote con estos temas tan complejos que nos acompañan la pandemia y aprendamos a vivir de ella, ¿no? También es cierto. Y por supuesto, empezar a vacunarnos para los que no lo han hecho y seguramente para los jóvenes ya tenemos pues noticias que seguramente van a ser más alentador que a principios de agosto pues ya se van a poder vacunar inclusive los de 18 años. Ojalá sea así, esperemos que el gobierno nacional tenga esa capacidad de respuesta que se necesita en estos momentos tan complejos y que bajen esas tasas de mortalidad y pues por ende también esos incrementos o esas estadísticas tan difíciles de UCI que vemos hoy en día en nuestro país, en donde ya no hay camas y pues eso duele un poco. Bueno, entonces como el tema es renta, pues arranquemos y seguramente muchos tendrán dudas y seguramente hay mucha gente que todavía está afuera y que vive en Colombia y que por temas de su trabajo en casa o sus cambios en sus modalidades de trabajo les han permitido empezar a trabajar desde allá y tienen muchas dudas con respecto a la residencia o no residencia en Colombia. Y esto es bien interesante porque este año sí vale la pena hacer unos comentarios adicionales y espero que les llame la atención. ¿Qué puedo decir yo de cambios significativos con respecto al año inmediatamente anterior en temas de renta? No hay muchos. Voy a mencionar 2 o 3 que hay en mi presentación, pero seguramente ustedes se van a dar cuenta que es como la misma presentación, pero aquí vamos a tener unos tópicos que me parece que son bastante interesantes porque ya nuestros clientes pues nos han venido solicitando que les hagamos sus rentas y hemos encontrado casos bien interesantes que vale la pena mencionar, algunos obviamente con la confidencialidad que esto amerita. Entonces, nada, entonces arranquemos. Bien, una de las cosas primordiales acá que es fundamental y siempre se pregunta, y es una de las primeras consultas que nos hacen, es, venga, yo estoy en Colombia, tengo un estatus migratorio de visa de residente, porque pues tenemos claro que existen 3 tipos de visas: visas de negocios, las temporales y las visas de residentes. Y la primera pregunta que hacen es, si yo tengo visa de residente, en mi estatus migratorio, ¿yo ya soy residente fiscal?
Esa es la gran pregunta y la primera pregunta que siempre nos hace. La respuesta es no. No, una cosa es la residencia fiscal para efectos tributarios y otra cosa totalmente diferente es el estatus migratorio. Entonces hay que tener presente que en ningún momento esta correlación de residencia, tanto desde el aspecto tributario como del aspecto migratorio, se pueden conjugar. Solo si y nada más que se cumplan con las siguientes condiciones. Dice, y aquí es donde cobra bastante importancia para las personas nuevas que no han venido a nuestras charlas y que normalmente este artículo siempre lo muestro, es porque pues, hay que leerlo y cuando uno lo lee y cada vez que lo lee entiende menos. Debería ser al contrario, uno lo entiende más, pero no, lo entiende menos y es en la medida en la cual se empiezan a generar una serie de inquietudes y dudas con respecto al manejo que se le debe dar a este artículo. Lo voy a leer, si me permiten, es muy corto la parte que quiero leer, pero así ustedes también empiezan a discernir sobre los aspectos fundamentales de la determinación de la residencia fiscal en Colombia. Y este está en el artículo número 10 del Estatuto Tributario. Y dice que uno de los aspectos es permanecer continua o discontinuamente. Entonces ahí ya empieza a hablarse de entradas y salidas. Yo puedo estar entrando y saliendo del país por más de 183 días, incluyendo los días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Entonces uno dice, bueno, aquí ya no es tan fácil cuando uno lo lee. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo entro en febrero, el 1 de febrero del año 2019, yo debería tener en toda la percepción de 365 días de lo que pasó entre mis entradas y salidas de mi país hasta llegar al 31 de febrero, del 31 de enero, que ahí se cumplen los 365 días. Entonces, esto puede generar que recaiga en un periodo grabable en el que yo entro al país, o puede ser que yo me vuelva residente fiscal en otro periodo diferente al cual yo entré en el país. Para hacer esto un poco más claro, lo vamos a hacer con unos ejercicios que pienso que a veces el ejercicio nos ayuda a entender las cosas. Bien, aquí es un ejemplo de residente fiscal en el mismo año. Y ustedes van a decir, oiga, pero si entradas y salidas en el país fue muy poco lo que se pudo haber hecho por el tema de las restricciones de entrada. Sí, pero más que todo fue restricciones de entrada vía aeropuerto. Pero si nosotros miramos nuestras zonas fronterizas, pues seguramente van a encontrar casos muy especiales en los cuales sí pudo haber sucedido estos ejemplos. Más sin embargo, el ejemplo no es solamente para que ustedes entiendan el aspecto fronterizo, sino también que entiendan cómo es la modalidad de entradas y salidas o continuas o discontinuas. Supongamos que esta persona entró en el año 2020, el 1 de febrero. Entonces, lo que vamos a mirar es qué pasa durante estos 365 días. Entonces, la línea de tiempo va hasta el 31 de enero. Y vamos a revisar qué sucedió con esta persona durante todo el tiempo. Entonces, aquí hay una entrada del 1 de febrero y él salió el 31 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que él estuvo 4 meses en el país en esta primera entrada. Después del 31 de mayo, volvió al país hasta el 1 de julio. Y el 1 de julio volvió y salió el 31 de diciembre de nuestro país. En este caso, si nosotros sumamos los 4 meses más los 6 meses, que es el tiempo que estuvo residiendo aquí en Colombia, encontramos que supera los 183 días. Por lo tanto, es residente en el mismo año. Este es el ejemplo del mismo año. Entonces, es residente para el año 2020. Hay unas condiciones que vamos a hablar más adelante de que cuándo son residentes y cuándo no son residentes. Entonces, es bien interesante porque esta persona pudo haber estado en el país
y el hecho de no haber sido residente en el país lo obliga de pronto a pagar impuestos en Colombia si se cumplen con unas condiciones que vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque normalmente cuando llegan extranjeros a ocupar cargos en Colombia, lo primero que deberían hacer eh, es buscar una consultoría con nosotros. Mentiras. Es buscar acercarse a su grupo tributario importante y preguntarle cuáles son las condiciones que va a tener este empleado. Digamos que nosotros, a través de nuestra experiencia con gente de Holanda, de, de los Países Bajos, de Alemania, de gran parte de Europa, lo primero que hacen los empresarios es comentarnos, oiga, necesito una asesoría por parte de mis impuestos, no los impuestos de la compañía. Y eso es lo que hacemos. Entonces le mostramos su estatus migratorio, mostramos sus ejemplos a través de su residencia fiscal, si le conviene tributar en Colombia, si esta percepción de impuestos en Colombia le es más favorable, si no es más favorable, cómo podríamos hacer una planeación desde el punto de vista tributario para que no se den las condiciones o se den las condiciones dependiendo de. Entonces esto es una tarea bastante bonita y bastante importante que se haga una vez entre esta persona. Porque si una vez entra la persona y empiezan a suceder algunos casos bastante particulares y no se tiene ese acompañamiento, esa asesoría, pues seguramente se puede perder un importante manejo tributario o eficiencia tributaria que podría darse. Entonces, pues podrían terminar pagando más impuestos o pagándolos de manera inapropiada, que también nos hemos dado cuenta que el manejo de estas tributaciones o estos pagos de personas en el exterior o de extranjeros en Colombia, pues a veces no se hace de manera adecuada y terminan pues consultándonos ya cuando el problema ya está hecho. Pero bueno, eso es un caso que es una recomendación que les doy cuando llegue un extranjero en el país a sus compañías o llegue un extranjero que piense hacer algún tipo de negocios aquí en Colombia. Bien, este es el ejemplo del residente fiscal en el mismo año, pero podemos hacer también un ejemplo de residente fiscal en el año siguiente. Vamos a hacer el supuesto de que en el año 2019, y si miran aquí hay una cronología de octubre 1 hasta 30 de septiembre, entonces aquí están corridos los 365 días que menciona la ley. Y él le dice que mire de manera continua y discontinua qué puede suceder en esos 365 días y si supera 183, pues es residente fiscal. Para este caso, en el año 2019, esta persona entró el 1 de octubre y salió el 31 de enero del 2020. Entonces, digamos que aquí tuvo 4 meses. Uno podría decir, esta persona que fue empleado en el año 2019 debió haber pagado impuestos, declarado renta. Seguramente la respuesta es sí. Si no se hicieron si no se cumplieron unas condiciones especiales que se las voy a comentar más adelante. Pero si esta persona cumplió con todas las condiciones, no estaba obligado a presentar declaración de renta, pero se pudo haber perdido dinero. Entonces, el tema de retenciones en la fuente. Entonces, aquí es donde la consultoría cobra bastante importancia, porque la idea es optimizar y generar beneficios económicos pues, para el contribuyente sin transgredir la norma. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. El 31 de enero sale esta persona, estuvo 4 meses, vuelve y entra, pero en el año 2020, en junio 1 y va hasta el 15 de agosto. Y no vuelve. Entonces esta persona estuvo 4 meses en el primer año y 2.5 meses en el año siguiente. Si nos damos cuenta, esto suma más de 183 días. Por lo tanto, esta persona debe declarar en Colombia para el año 2020 como residente fiscal. ¿Listo? Entonces, me parece que
el ejercicio es bastante importante e interesante para que ustedes miren años anteriores si no se ha hecho, si no se han presentado declaraciones o si se han presentado y la connotación era residente o no residente, pues ya ustedes tienen algo de abrebocas para poder determinar ustedes mismos a través de la consultoría que se les dé o que les podamos dar si cumplen con esas condiciones. Bueno, ahora bien, nosotros en la firma, ¿qué hacemos? Nosotros en la firma para los extranjeros siempre les pedimos que nos entreguen, digamos que el reporte de su pasaporte. ¿Por qué? Porque el reporte de su pasaporte nos permite tener en cuenta, este es un empleado XY que tenemos de una compañía, el cual está entrando y saliendo permanentemente del país, como se pueden dar cuenta. En el año 2019, a finales del año 2019 tenía 181 días. Entonces, por lo tanto, esta persona se catalogó como no residente fiscal y tuvo que pagar impuestos a través de unas condiciones especiales. Pero para el año 2020, él continuó siendo, viniendo, saliendo y entrando, pero si nosotros miramos desde el 26 de enero, que fue su primera entrada, hasta el 14 de febrero, hasta el 14 de enero, él ya llevaba 194 días. Por lo tanto, él ya es residente fiscal para el año 2020. Entonces, esto lo que quiere decir es que sí es residente fiscal. Nuestra recomendación es que se haga esta hojita de cálculo. Esta hojita de cálculo les permitirá a ustedes, con entrada y salida, se cuentan las entradas y salidas, el día de entrada y salida, recuerden bien, y lo que hace es que les permite a ustedes saber a ciencia cierta, en un periodo de 365 días, si ustedes están en la obligación de presentar renta como residentes o como no residentes fiscales. Este es, digamos que nuestro trabajo que hacemos adicional para hacerle un control de acumulados a nuestros clientes y pues mencionarles que ya son residentes fiscales. Bien, este slide yo lo presenté el año pasado, yo no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, me imagino que sí, pero no cobraba interés ni cobraba importancia. Más sin embargo, yo lo que estaba diciendo es, esa doctrina de la DIAN nos va a permitir manejar adecuadamente algunos aspectos que consideramos importantes por el tema del COVID. ¿Y qué es esto? Esto es básicamente que pues, cuando hay un evento de fuerza mayor o caso fortuito que le obliga a estar en el país contra su voluntad, pues lo que dice la DIAN es que se analiza el caso, cada caso en particular, y si se da las condiciones de que esta persona sobrepasó los 183 días, pero si no realiza actividades económicas en Colombia, eso es muy importante, que ahí está digamos que lo difícil de poder discernir. Si no realizó actividades económicas en Colombia, pues no está obligado a declarar, porque no es residente fiscal, y pues obviamente si tuvo, lo que vino fue de paseo y le tocó quedarse, pues seguramente en estas condiciones no está obligado a declarar. O si tuvo algunas actividades económicas, seguramente tiene que declarar como no residente, a pesar de que haya sobrepasado los 183 días. ¿Por qué? Porque pues aquí hay un caso en el cual él no se podía mover. Y recordemos que los viajes internacionales y el aeropuerto estuvo cerrado durante aproximadamente 165 días. Esto por el tema de las prórrogas que el gobierno nacional daba para proteger un poco el tema del incremento desbordado del COVID. Más sin embargo, pues yo se los dejo ahí. Este es un tema que tenemos el caso contrario, de que tenemos un empleado que está afuera y él dice, miren, es que a mí me conviene pagar más impuestos en Colombia que en donde estoy, porque son más económicos, porque aquí yo puedo tener descuentos tributarios y beneficios tributarios por el solo hecho de tener mis hijos, etcétera, etcétera. Digamos que sus tasas de tributación en donde se encuentra son más altas y nosotros estamos viendo de que pues el mismo hecho
de que no le haya, que le haya impedido entrar al país, pues no tampoco lo convierte en no residente. Pues para nuestro caso, lo que les comento, pues hay que hacer un análisis de cada una de las personas en particular y por eso sabemos que el tema de confidencialidad para ustedes es más estricto y el tema de preguntas pues lo dejamos un poco más para que las puedan hacer de manera tranquila a nuestros correos electrónicos, que siempre lo van a encontrar el mío en la parte inferior izquierda. Entonces, aquí hay una alternativa interesante, aquí hay una alternativa que se puede mirar, se puede evaluar cómo puede tomar esa alternativa para mejorar de pronto un tema de impositivo o definitivamente ver si es más factible, como el caso que les comentaba, para seguir pagando impuestos en Colombia. Bien, entonces, una de las cosas que son primordiales y por qué se hace tanto énfasis en la catalogación de residentes y no residentes, pues esto se da es en la medida en que el residente fiscal, o sea, la persona que estuvo más de 183 días o 183 días en el país, tributa por sus rentas y patrimonio mundial. Ojo, aquí hay un tema que nos ha pasado con algunos clientes importantes que tenemos, que sus patrimonios superan los 5.000 millones de pesos y por lo tanto están obligados a presentar impuesto al patrimonio. Y dicen, pero ¿por qué debo yo pagar en Colombia unos impuestos de unos predios que yo tengo fuera del país? Sí, desafortunadamente la respuesta no la tengo. La ley es así y pues a eso es a lo que nos tenemos que atender, porque pues, desafortunadamente no hay una forma de excluirlo. Entonces, la única forma de excluirlo, y aquí empiezan a mirarse esas estrategias que en algunas ocasiones se muestran o asesoramos, y es que es volverse no residente fiscal. Porque el no residente fiscal puedo estar 181 días en el país y solamente tributo por las rentas originadas en Colombia. Entonces, si yo soy empleado en Colombia, pues tengo que presentar renta en Colombia. Si yo tengo unas cuentas de rendimientos financieros, unos trusts colombianos, no sé, algún tema más sofisticado que se haya generado desde Colombia, hablo de temas sofisticados de manejos financieros, y están generados desde Colombia, pues obviamente son rentas originadas en Colombia y deben tributar en Colombia. Pero no están obligados a mostrar su patrimonio mundial, ni tampoco a pagar impuestos de renta mundial. Entonces, se vuelve un tema muy estratégico. Si ustedes están obligados a hacer, o ya empiezan ustedes a hacer sus cuentas y se dan cuenta que son residentes fiscales o no residentes fiscales, nuestra recomendación ya inmediata es soliciten el RUT. ¿Por qué? Porque es el medio más expedito y el único medio para que ustedes puedan presentar sus declaraciones de renta. Entonces, esto lleva unos tiempos de trámites, unos tiempos de solicitud con la DIAN. En algunas ocasiones, pues, tenemos problemas con la página, bueno, en fin, se pueden presentar un sinnúmero de inconvenientes que lo que pues, recomendamos es que si ustedes ya se ven en alguno de estos dos panoramas, pues por favor empiecen a solicitar su RUT desde ya. Porque con el RUT ustedes van a saber exactamente las fechas en las cuales tienen que presentar su declaración de renta, que no necesariamente es la misma fecha del pasaporte. Entonces, ojo, porque aquí también hay normalmente a veces hay una pequeña equivocación en ese sentido y puede llevar a que se presente de manera extemporánea las declaraciones. Bien, entonces ahora sí entremos un poco más en el tema sustantivo, en el tema de tarifas. Y pues la renta para extranjeros no residentes es una única tarifa, es el del 35%. ¿Listo?
Aquí no podemos hacer pues obviamente se hacen las depuraciones necesarias, pero esas depuraciones necesarias terminan tributando a una tarifa del 35%. Entonces aquí no se puede mirar ese componente de regla que más adelante vamos a ver para los que son residentes y pues su tarifa es del 35%. Entonces ese es un dato que deben tener muy, muy presente, por favor. 35% es la tarifa para extranjeros no residentes fiscales. Pero ¿qué pasa? Aquí hay unas cosas que son bien interesantes. Y los no residentes, acuérdense que hay una tarifa del 35%, pero nuestro estatuto tributario, las normas fiscales dicen, oiga, usted no deberá declarar renta si cumple con algunos aspectos. Y básicamente le dice que cuando la totalidad de todos sus ingresos hubiesen estado sometidos a retención en la fuente, y dicha retención en la fuente les hubiese sido practicada. Ojo, que ustedes realmente hayan tenido el efecto de la disminución de la retención en la fuente, porque en algunas compañías lo que vemos nosotros es que asume la compañía la retención en la fuente. Cuando se asume la retención en la fuente, digamos que el tema no se da cumplimiento a este artículo 592. Tienen que efectivamente haberse practicado al contribuyente, no asumido por la compañía. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos artículos 407 al 411? Dice, oiga, todo lo que se hubiese pasado por ese torrente de esos ingresos se debió haber hecho retención en la fuente. Y si no se hizo retención en la fuente, está obligado a declarar. Ya. Si usted no cumplió con esos preceptos, está obligado a declarar. Entonces ya les puedo decir quiénes están obligados a declarar cuando no son residentes. Más sin embargo, si usted cumple con esta condición, digamos que usted es un empleado que llegó al país en el año 2020, en noviembre y diciembre, pues usted le debieron haber hecho una retención en la fuente del 20%. Si no le hicieron esa retención del 20%, pues usted está obligado a declarar. Exceptuando obviamente los convenios de doble tributación que existen, ¿no? Que aquí hay unos convenios de doble imposición que sí se deben respetar y en ese tipo de condiciones pues no hay ningún inconveniente. Más sin embargo, si usted abrió una cuenta de ahorros y usted no le indicó al banco que usted no era un residente fiscal y no le aplicaron la retención del 20%, ya está obligado a declarar. Entonces, si se dan cuenta, las tarifas que debieron haberle practicado usted fue del 20%, pero usted termina pagando el 35% si está obligado a declarar. Entonces, es un buen componente tener presente todos estos ítems, porque normalmente cuando llegan algunos, nos ha pasado, algunos socios de algunas compañías compran un predio y dicen, bueno, lo voy a mantener en arriendo porque me parece que es más rentable aquí en Colombia que en otro lado, y pues no le practica, y la persona o la compañía a la cual le arrendó el inmueble no le practica el 20%, sino le aplica el establecido por nuestras normas normales, que puede ser el del 4%, entonces pues en ese sentido pues está usted obligado a declarar. Hay que tener presente esto, porque fíjense que si me hubiesen practicado desde el principio el 20%, pues ¿qué va a suceder? Seguramente no estaría obligado a declarar. Entonces, para que en ese orden de ideas entiendan que aquí yo me hubiera podido ahorrar 15 puntos en renta. Bien. Esto es lo que quería mencionar con las personas que no residentes. Entonces, para hacer un pequeño resumen, si usted recibió algún ingreso en Colombia y ese ingreso no está amparado con una retención efectivamente practicada de las que vemos acá, pues usted está ya obligado a declarar y aquí no hay topes. No hay topes. Si usted tuvo 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos lo metió en un CDT y le rentó el 6% y ese 6% le aplicaron el 7%, ya está obligado a declarar
como no residente. Pero si le hubiese usted avisado a la entidad bancaria diciéndole, oiga, yo no soy residente, pues en este caso aplíqueme el 20%, pues no estaría obligado a declarar. En el tema de patrimonio, aquí no hay reglas para el tema de patrimonio en Colombia para los no residentes. Entonces eso es un tema bastante importante. Hay un concepto que es el 1364 del 2018, en el cual si yo tengo un predio en el país y no soy residente fiscal, pero tampoco recibo ingresos por ese predio, no estoy obligado a declarar. Pero si se detecta que efectivamente usted recibe ingresos por arrendamientos, pues estaría obligado a declarar, para que lo tengan presente. Pero si usted pide que le hagan en la retención en la fuente del 20%, pues en ese caso pues no estaría obligado a declarar, porque precisamente las mismas condiciones le permiten a usted decir que sus ingresos están asociados a un cumplimiento normativo. Ahora bien, ¿qué pasa con los que son residentes extranjeros obligados a declarar en Colombia? Pues lo mismo que nos sucede a los colombianos, lo mismo a los nacionales. Tenemos que basarnos en estas condiciones, que nuestro patrimonio no sea superior a 160 millones de pesos, que no hayamos obtenido ingresos brutos superiores a 49.850.000, que nuestros consumos y compras y consumos de cualquier tipo mediante tarjetas de crédito que se excedan de 1.400 VTs, o sea, 49.850.000. Si superé esas compras, pues estoy obligado, que el valor acumulado de mis consignaciones bancarias, ojo, yo les voy a dar varios tips en este sentido. Depósitos e inversiones financieras superan el monto de 49.850.000 y que no sean responsables del impuesto a las ventas. Con respecto a las compras y consumos de cualquier tipo mediante tarjetas de crédito, uno a veces busca amparar unas tarjetas. Se amparan las tarjetas de los hijos, por ejemplo. Y de los hijos, cuando ese movimiento de tarjeta se da, se lo cargan directamente a uno. Entonces hay que tener presente que puede ser que no se cumplan algunas condiciones, pero porque usted lleva su control de sus tarjetas y su hijo ya es un profesional o está empezando y ya tiene algunos ingresos, pero usted quiere apoyarlo con ese tipo de tarjetas, pues debe conmutar esas compras porque desafortunadamente las integran dentro de la misma cédula. Y con el tema de las consignaciones bancarias, pues mi comentario es que en temas de impuestos hay que tener mucho cuidado con los favores. Los favores a veces nos conllevan a nosotros a generar algún tipo de inconvenientes. Ven, ayúdame con esto, recíbeme esta plata, la voy a tener por un tiempo acá, y resulta que yo no supero mis consignaciones bancarias en el año, o llegué en noviembre y diciembre, etcétera, etcétera, y supero los 49 millones, y supero los 49.850.000, pues estoy obligado a declarar. Recuerden que esto solamente es para los residentes. Entonces puede ser que una persona se quede sin trabajo, en Colombia, un extranjero sin trabajo, y consiga empleo en noviembre. Y estas condiciones de noviembre y diciembre, alguien le pide el favor, ven, ayúdame consignándome esta plata, yo después me la devuelves, etcétera, etcétera. Y estos favores pueden generarle a uno pues, que esté obligado a declarar, así no esté en las condiciones de declarar. Bien, las tarifas, como veíamos, para los no residentes es una sola, pero para los residentes fiscales hay un gran menú. Y este gran menú se da en la medida en la cual entre más genere ingresos, más debe ser mi contribución fiscal. ¿Por qué se dan estas condiciones? Pues por un principio de equilibrio, justicia y equidad tributaria, que le llaman: entre más gano, pues más debo aportar. Y en este orden de ideas, la tabla va desde el 19% hasta el 39%. Y este 19 y 39 lo que quiere decir es que depurados mis ingresos menos costos y gastos que superen los 38 millones de pesos, estoy obligado a pagar el 19%. Si superados mis ingresos y costos y deducciones tributarias superan los 60 millones de pesos, estoy en el rango de del 28%. Y así sucesivamente hasta llegar a 1.103 millones, que sería la tasa máxima del 39%.
Entonces, una cosa que en muchas ocasiones nos pasa, y es que el hecho de ser no residente fiscal tributa con el 35 cuando los ingresos son representativos y son altos, y fíjense que cuando son residentes fiscales tributan al 39. Entonces, esto puede llevar a hacer un análisis bien interesante de cuándo le conviene ser residente o no residente fiscal. Y en este orden de ideas, pues hacer una mejor tributación. Puede ser que sea en su país de origen, porque en algunas ocasiones es más costoso allá. Sabemos que Europa es un poco más costoso que Colombia. Más sin embargo, nos queremos acercar allá, pero también quiero comentarles que el día de ayer tuve la oportunidad de leer la reforma tributaria y no toca en ningún aspecto ni tarifas ni aspectos relacionados con renta para personas naturales. Pensé que iba a haber un cambio significativo en algunas tarifas, como lo habíamos visto en la anterior propuesta de reforma tributaria, pero no lo vi. Entonces, digamos que las condiciones van a seguir siendo las mismas. Esta charla que voy a dictar este año puede servir para el próximo año sin ningún inconveniente, a menos de que pues, nuestros honorables padres de la patria generen incluir ciertos tipos de artículos que empiecen a desdibujar el proyecto que fue presentado por el gobierno nacional y que realmente es muy corto y tiene aspectos bastante interesantes, pero bueno, esperemos. Yo normalmente no hago charlas con un proyecto de reforma tributaria. Aquí acostumbramos a mostrar qué es lo que viene con la reforma, pero lo que generamos es un ruido que seguramente puede generar algunos cambios en decisiones y pues en ese sentido no me gusta manejarlo de esa manera. Bien, en renta hay una cédula general y esa cédula general son rentas de trabajo, las de capital y las no laborables. Todo lo que sumado las rentas de trabajo, capital y no laborables les dé estas condiciones, pues va a tener este tipo de parámetros de tarifas de impuestos. Yo les decía al principio de la charla que habían unas pequeñas cosas que se habían cambiado para este año respecto del año inmediatamente anterior, y es que el componente inflacionario de los rendimientos financieros para el año 2020 no van a pagar impuestos en Colombia, pero solamente el componente inflacionario. Entonces ustedes tienen que solicitar, para los que tengan algún tipo de fiducias o de CDTs, etcétera, etcétera, deben pedir a la institución financiera que les dé la certificación de cuánto del componente inflacionario es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. O sea, y por lo tanto, en ese caso, pues se lleva como un menor valor de los impuestos, de las deducciones o exenciones que podamos tomar para este año. Entonces, ¿hay algo nuevo? Sí, es el componente inflacionario. Y esto aplica para las personas naturales. Supongamos que ustedes se dedicaron a comprar viven de una renta bastante importante dentro de su patrimonio en rendimientos financieros de un banco. Y esto, aunque hoy en día no es lo más aconsejable, pero se vuelve interesante, porque para el año 2019 tuvieron que pagar el 100% de ese componente inflacionario. Hoy en día, pues para este año ya no lo es. Bien. También ustedes pueden recibir dividendos, y si los dividendos superan los 10.682.000, pues en este caso estarían obligados a que les hicieran una retención del 10%. Eso se lo dieron a haber practicado directamente la compañía en donde recibieron los dividendos, porque seguramente en la cédula ustedes lo que van a ver es el cálculo y seguramente les va a dar este mismo valor del 10%. Y en Colombia, pues, tenemos nuestra forma de financiar es a través del anticipo de las rentas, que son las retenciones en la fuente. Entonces, para que lo tengan también muy presente. Otra cosa es, y esto ya nos ha pasado, ya nos vienen consultando algunas personas en el exterior sobre las pensiones. Y vale la pena que lo hagamos. Esta se maneja en una cédula independiente. Este año lo incluí porque ya tenemos varios clientes que
que empezaron a comentar esto y a comentarlo desde el punto de vista, impositivo en Colombia. Y las pensiones en Colombia, pues sabemos que no son grabadas, sino solamente las que superen 35.607.000 pesos al mes. Pues esto realmente muy pocas personas lo perciben. Sabemos que sí hay personas que los perciben y pues estos son casos muy excepcionales, pero prácticamente en Colombia las pensiones no son grabadas, que llegar a estos topes son bastante complejos. Pero ¿qué pasa con las pensiones del exterior? Porque hay gente que sabemos que es muy juiciosa, va empezando a hacer su ahorro y ya tiene un valor importante para solicitar su pensión en el exterior y empiezan a recibir esas mesadas pensionales. Y esas mesadas pensionales, cuando usted es residente fiscal en Colombia, pues nada, quedan obligados a declarar. No hay límites de exención, a menos de que usted tenga un convenio de doble imposición suscrito por Colombia. Entonces, si usted está en Chile o está en España, por ejemplo, pues se le puede condonar las mismas condiciones de las pensiones en Colombia. Pero si estamos, por ejemplo, en Holanda o estamos en Alemania o estamos en algún país que no tenga convenios todavía con Colombia, pues desafortunadamente tendrá que pagar pensiones del exterior siempre y cuando sea residente fiscal. Porque acuérdense que los residentes fiscales tributan por todas sus rentas de fuente mundial. Bien. Normalmente, ¿qué sucede con las personas que pasan de ser no residentes a residentes? En su declaración de renta pasan de tener, seguramente no tienen nada aquí en Colombia, ni siquiera han comprado carro, ni casa, entonces su patrimonio es cero, pero cuando pasan a ser residentes fiscales, como tienen que denunciar su renta mundial, pues seguramente tienen una casa en su hogar, o en su lugar de nacimiento, o yo qué sé, tienen algunas inversiones y pasas de tener cero a tener un valor muy importante. En Colombia hay un tema que se llama rentas por comparación patrimonial, y es que comparan la renta de un año con respecto a la otra, y si ven que esas dos rentas no son consistentes de acuerdo a lo que usted generó de renta, de utilidad en el año, pues le piden que haga una explicación de esa comparación. Y si esa comparación no puede explicarse, hay unas sanciones, o lo invitan a usted que corrija su declaración, incluyendo esos ingresos por renta por comparación patrimonial que no fueron justificados y por lo tanto tendrá que pagar más impuestos. ¿Qué pasa cuando yo paso de tener una condición de cero patrimonio a tener un valor representativo cuando soy no residente y paso a ser residente fiscal? La norma le dice, no se preocupe. Usted tiene esta condición y se puede amparar en este artículo debido a que usted tiene una causa justificada porque pasó de ser no residente a residente en Colombia. Entonces, téngalo presente porque no se deben preocupar cuando les llegue este tipo de solicitudes de renta por comparación patrimonial, porque pues se tiene todo el acervo probatorio para poder explicarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que usted cumple con estas condiciones. Entonces, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Hay algo que me parece que también cuando nos invitan a hacer las declaraciones de renta de las personas en el exterior, vemos en algunas ocasiones que piensan que es muy sencillo de elaborar, en algunas ocasiones no es tan sencillo. Puede que en algunas otras sí, pero digamos que cuando yo recibo salario afuera y recibo salario adentro, pues yo y recibo salarios, por ejemplo, en ringgis o recibo en euros o recibo en
en yenes o recibo en liras esterlinas, no sé, en una moneda que no sea el dólar, pues lo que la norma nos solicita que hagamos para que quede bien elaborada su declaración de renta, porque es que aquí vienen los efectos bien importantes, y es que normalmente lo que cogemos es que pasamos de euro a peso las tasas de conversión. Y la norma tributaria dice, no señor, esa no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es, coja la tasa de euro, conviértala a dólar, de acuerdo a los parámetros del Banco de la República, y de dólar conviértala a peso. Entonces hay que hacer un doble paso, y este doble paso es el que yo menciono acá, que una moneda diferencial del dólar de Estados Unidos, por ejemplo el euro, se debe pasar a dólares de Estados Unidos y de dólares de Estados Unidos a peso colombiano. Entonces, ojo, porque en algunas ocasiones no se consiguen ese tipo de monedas, no están certificadas tampoco por Banrepública, y aquí se vuelve un tema bastante interesante de análisis por parte de quien les ayude a hacer sus declaraciones de renta. Bien, vamos a hablar algo que me parece que desde mi punto de vista no ha sido bien tratado cuando recibimos declaraciones de renta de algunos extranjeros que ya han tenido como tiempo de vivir en Colombia. Resulta que la norma tributaria dice que el valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera se debe medir al valor de su reconocimiento inicial y a la tasa representativa de ese momento del reconocimiento inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compré una casa en el año 2017 y me costó $283,000, y en el año 2017 la tasa que yo lo compré era de 3.050 pesos, pues es 3.050 multiplicado por $283,000. No se actualiza la tasa para el valor patrimonial de los bienes en moneda extranjera. Aquí lo dice claramente, debe ser el valor al momento de su reconocimiento inicial. Y normalmente lo que hacen es actualizar las tasas a la TRM el cierre del 31 de diciembre de cada año. Nuestro criterio es que no está bien llevado no se hace, ese tratamiento no es el adecuado. Siempre se tiene que manejar es con el reconocimiento inicial, y lo mismo para los pasivos en moneda extranjera. Siempre habla de su reconocimiento inicial. Si se dan cuenta, estos dos son artículos del estatuto tributario y siempre han estado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en este caso no se actualiza. Se actualiza la tasa es en el momento en que usted venda y compre otro bien inmueble. Y si lo compró no sé, el día de hoy, pues tendrá que reconocerlo a la TRM el día de hoy y no volverlo a actualizar a 31 de diciembre del año 2021. Espero que les quede claro eso porque pues, es un tema que normalmente vemos que se maneja con un criterio profesional diferente. Algo interesante que vemos nosotros es que, y normalmente cuando llegan extranjeros al país o reciben también rentas de fuente del exterior y les toca pagar impuestos en el exterior, siendo residentes colombianos, en este caso, tienen derecho a manejar los créditos, el crédito tributario, el tax credit, que lo que me permite decir es que si yo pagué impuestos en un territorio diferente a Colombia, yo puedo traer esos impuestos y hacerle una evaluación de ese crédito tributario para ver cómo se comportaría si hubiese sido en Colombia con esas mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, voy a poner, aquí lo tengo, digamos que en Europa me aplicaron una tarifa del 50%, pero en Colombia, después de hacer la depuración de ese mismo, voy a poner, de esos mismos ingresos por rendimientos financieros, o por arrendamientos, o por salarios inclusive, pues yo tendría que hacer la depuración como si estuviera en Colombia y aplicar el porcentaje que me dé en Colombia.
que normalmente no es el 50%. Entonces mucha gente se toma de manera directa ese crédito tributario y seguramente puede que hayan aplicaciones mucho más altas y por lo tanto no pueden tomarse sino hasta un determinado valor que no exceda el monto del impuesto que debería pagar en Colombia. Eso es básicamente lo que la norma dice, porque pues, eso es como privilegiar algo que en Colombia no está permitido y de acuerdo a este artículo 254, pues nada, no se puede hacer. Entonces, tienen que haber las mismas condiciones, tienen que haber las mismas y se manejan sobre las mismas bases de tributación. Entonces, no es tan fácil porque en muchas ocasiones lo que hacen es bajar esa ayuda a renta y en fin, hemos visto algunos aspectos que sirven, por supuesto, no voy a decir que no sirven, pero en algunas ocasiones el criterio con el cual se maneja los aspectos relevantes para disminuir las tasas de tributación o disminuir el valor de tributación no es el más adecuado. Entonces hay que tener más cuidado porque pues, puede llevarlos a pagar más adelante un poco más de dinero. Y esto sí tengo que mencionárselos. El gobierno nacional está buscando a través de su reforma tributaria, sumar más de 3.2 billones de pesos en evasión. Y para ellos evasión es un concepto totalmente diferente al que nosotros entendemos como evasión. Porque ellos lo que van a ver es que seguramente la persona que no pudo presentar sus medios magnéticos en el momento adecuado, eh, eh, o que presentó por un error en una dislexia un número, en fin, o por diferentes razones, que le reportaron 100 y no eran 100 sino 50, sin primero argumentar, sin primero pedir argumentos, pues seguramente esto lo que va a hacer es que, digamos que haya una cacería más fuerte de ingresos adicionales, que es lo que yo veo seguramente venir para el próximo año. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de declaraciones y buscar que estén bien asesorados por un profesional idóneo que les permita tener esa tranquilidad en el momento del pago de los tributos. Yo lo veo venir y lo veo venir muy fuerte y lo veo venir muy fuerte también inclusive con las personas naturales, ya que el gobierno acaba de diseñar también la factura electrónica para los evasores, que me parece que está bien, los que no pagan realmente, y les van a generar una factura y esa factura va a tener mérito de cobro ejecutivo y por lo tanto van a poder caerle mucho más fácil a este tipo de personas. Pero digamos que hay que tener más cuidado y más precisión hoy en día con respecto al tema tributario. Bien, ¿qué pasa si un residente extranjero no quiere declarar ir pero no está obligado a hacerlo? Voy a ponerles un gran ejemplo que nos pasó hace un tiempo y es que hubo un extranjero que formó vida aquí en Colombia. Hay un gran eslogan aquí en Colombia que el problema es llegar a Colombia porque cuando llegan a Colombia se enamoran de Colombia. Obviamente tenemos un sinnúmero de cosas, pero nuestra gente es maravillosa. Es un país que le apuesta a ser solidario, más con los extranjeros. Es un país que desde mi punto de vista hay que siempre tenerlo muy presente y siempre generar esos aspectos importantes que en él representan. Y para muchas personas que toman la decisión de casarse, de venirse a vivir acá, de establecer negocios acá, es por algo, es porque se enamoran de Colombia y pues obviamente también hay buenas alternativas económicas, pero no solamente es eso lo que inclina a las personas a tomar decisiones como esas, sino también hay otras más importantes. Este es el caso de un extranjero que durante todo el año no pudo conseguir trabajo y en los meses de octubre, noviembre y diciembre pudo empezar a trabajar.
Si ustedes se dan cuenta, pues los 45 millones de pesos no lo obligan a declarar porque es a partir de los 49 millones de pesos, pero esta persona decidió declarar y obviamente estuvo asesorado por nosotros porque lo que queríamos era que esa retención en la fuente que se le había practicado no se perdiera. Porque el hecho de decir, bueno, es que como no estoy obligado, pues no declaro, pues esa declaración se supone que es el valor de mi renta. No, ahí había un tema más importante que detrás y era la retención en la fuente y pudimos tomar ese como parte de ese valor de esa retención como un saldo a favor, lo cual le conllevó a él pues un pago de tributos en el año siguiente de menor cuantía y solamente por haber hecho una consulta de estas características. Entonces no necesariamente uno debe cumplir las condiciones de obligatoriedad para presentar. En algunas ocasiones, como lo que dice el artículo 6, esa declaración produce efectos legales y se regirá pues, por lo que habla el estatuto tributario. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacerlo. Así no esté obligado, si presento la declaración, produce efectos legales. Entonces, aquí hay temas que se pueden desprender de esto y que vale la pena que los tengan presentes. Bien, la famosa declaración de activos en el exterior para los residentes, pues para este año, este es el segundo tip que les menciono que puede cambiar. Anteriormente se tenía que presentar por cualquier valor que tuviese, lo que pasaba era que se presentaba de manera agregada o desagregada. Para este año le están diciendo, oiga, si sus activos en el exterior no suman más de 2.000 VTs, que son 71.214.000, pues no está obligado a declarar. Pero si usted tiene 2.100 VTs, pues está obligado a declarar. Entonces hay que tener presente cuál es el valor de sus activos en el exterior y cómo se le debió haber dado el tratamiento necesario para que ese tipo de valores que yo voy a reportar sean los adecuados. Porque como les mencionaba a ustedes en muchas ocasiones, digamos que el valor patrimonial se da por el reconocimiento inicial. Más sin embargo, para el tema de activos en el exterior hay que tener muy presente otras circunstancias que son más específicas. Digamos que la discriminación del patrimonio se hace a partir de los 3.580 y siempre se declara es por los activos poseídos el 1 de enero de cada año. No es el 31 de diciembre, es el 1 de enero de cada año. Entonces, esto no genera impuestos, esto no genera pagos, sino es una declaración informativa. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es que las personas que tienen ingresos o que más bien que tienen patrimonio alto en el exterior, a través del impuesto al patrimonio paguen rentas en Colombia. Entonces, digamos que esa cacería está es por ese lado. Y también por determinar que las bases tributarias de renta presuntiva en Colombia se hagan de una manera adecuada. Entonces, los invito a que tengan muy presente esto. Este valor es el único cambio. Si ustedes, la suma de todos sus activos no suman más de 71 millones de pesos, pues no están obligados a presentarla. Más sin embargo, hay que hacer el análisis uno por uno de sus activos. Bueno. Bien. A la fecha de hoy, yo hubiese querido traer actualizado estos slides de aquí en adelante. Pero tenemos entendido que el 27 de julio ya queda cargada la información de medios magnéticos de personas naturales. La razón por la que no esté cargado hoy en día, no sé, pero ya estamos a puertas de los vencimientos. Pensaría que de pronto puede ser más acelerado este proceso. Yo lo que los invito es a que entren con su root, con su clave electrónica y siempre revisen acá donde dice destacados del mes, consultar información exógena y estar dándole clic ahí permanentemente. Porque puede ser que se adelanten y presenten la información o puede ser que no lo hagan en un momento adecuado. Entonces lo que hace esto es que me permite ver qué me cargaron a mi RUT o a mi cédula de ciudadanía o a mi pasaporte o a mi cédula de extranjería, valores que yo no tengo claros y que de pronto puedan ser
inadecuados. Esto es como un control. Entonces la idea es que le den clic acá, cuando le dan clic ahí le dice qué año quiere bajar y le baja este tipo de información. Este es un caso de un empleado que nosotros nos consultó de una empresa, de una entidad sin ánimo de lucro, que llegó al país y que no colocaron adecuadamente, digamos que los ingresos que recibió como asalariado. Entonces él tiene un movimiento en las cuentas de un valor importante, tiene unos rendimientos de una cartera colectiva, tiene unos rendimientos que todos estuvieron manejados a través de su cédula de extranjería, pero la compañía no presentó los medios magnéticos. Entonces aquí no se puede ver los honorarios, perdón, no se puede ver, digamos que los salarios, o no se pueden ver los honorarios si hubiese sido honorarios y no lo reportan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones también se equivocan, digamos que las personas que digitan los medios magnéticos y cambian un 2 por un 3. Y el 2 por el 3 es que realmente me tocó a mí, desafortunadamente, esa información y esa información no me hace, no es mía, no representa mi realidad financiera durante el año. Entonces no debo tenerla presente. O me cargan valores que no son compatibles con valores en movimientos de cuentas de ahorros. Entonces ahí es más delicado porque tengo que hacer un llamado de atención al banco XX y decirle, bueno, ¿usted por qué me está reportando de esa manera si yo no estoy obligado? Y el solo hecho de tener estos movimientos pues me obliga a declarar y seguramente pues ya empieza a ser un tema más interesante para la DIAN en temas de fiscalización. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo quiero decirles con esto dos aspectos importantes. El primero, y ya para concluir, es que deben estar revisando muy formalmente esto. El segundo, que verifiquen la autenticidad de esos datos con sus propios datos, porque en muchas ocasiones también se equivocan. Y este reporte de estos ingresos de salarios tienen que revisarlos muy detalladamente. El portal también les muestra a ustedes si son residentes fiscales o no fiscales y el formulario 110 o 210 para los no residentes o para los residentes. Él los manda dependiendo del formulario. Una cosa, y por último, para cerrar ya mi charla, hay una declaración sugerida por parte de la DIAN. Ellos están haciendo unos esfuerzos maravillosos y creo que vamos a llegar en algún momento a eso, pero todavía no lo es. Desafortunadamente aquí dice 2019 porque pues todavía no ha salido esa información. Pero va a salir seguramente esa declaración sugerida del año 2020. Por favor, no la acepten. No acepten esa declaración sugerida. Porque esa declaración sugerida le faltan muchas cosas. Le faltan componentes de rentas exentas, deducciones imputables, les faltan costos y deducciones procedentes como cuando somos trabajadores independientes. Y pues lo único que me trae a mí son ingresos. Entonces puede que en el tema de ingresos estemos bien. Entonces me da un derrotero para decir que en ingresos estoy tributando de manera adecuada. Pero en costos y deducciones no lo trae. Entonces tengan mucho cuidado porque todavía le falta. Es un buen intento a través de lo que están haciendo con la facturación electrónica, pues esto se va a volver más interesante, más control a través de la nómina electrónica también van a tener más información. En fin, yo sé que en unos 2 o 3 años esto va a cambiar y seguramente podré decirles que para esa época sí tengan presente esto. Bien, no me queda nada más sino agradecerles su compañía. Espero que les haya sido del mayor interés posible esta charla. Aquí queda mi teléfono, ya aquí también está mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesiten, pues intenten de llamarme o escribirme, más bien yo intentaré responderles. En el caso de que sea ya algo más complejo o algo que necesite un apoyo más especializado, pues yo se los comentaré. Si son preguntas que sean
básicamente de que tienen dudas en su residencia, etcétera, etcétera, con muchísimo gusto lo podré hacer. Espero que les haya gustado, muchas gracias y que tengan un excelente día. Alejandro, muchísimas gracias a ti por esta valiosa presentación, muchísimas gracias a Global Gap. Antes de continuar, quiero hacer un recorderis para las personas que fueron llegando a lo largo de la charla, y es que este evento está siendo grabado y la grabación será enviada junto con la presentación que se dio el día de hoy en un correo de memorias que se enviará el día de mañana. También vi por ahí un par de preguntas, entonces quiero volver a recordar que en este caso, por, digamos, el tema confidencial que se maneja, hemos decidido enviar los datos de Alejandro y de Becky para que puedan contactarlos, ya sea escribirles a su correo electrónico o llamarlos para que ellos directamente puedan solucionar sus dudas. Bueno, lo prometido también es deuda, como estamos hablando de un evento que es para extranjeros que muchas veces no están tan cómodos con su español. Tenemos ahora a Becky Cardoso, ella es socia consultora de Global Gap y será la persona quien nos dará un breve resumen de esta webinar sobre declaración de renta para extranjeros residentes y no residentes en inglés. Entonces, Becky, bienvenida y muchas gracias por darnos este pedacito en inglés que creo que va a ser muy valioso para muchos de los asistentes que tenemos el día de hoy. Good morning, Natalia, and thank you, Alejandro, for all your insights regarding tax return for income purposes in Colombia. I'm going to start here. One of the things that Alejandro was pointing out was the difference between tax resident and your migratory status. So it is important to understand that difference, and that even though you could be here for business purposes or for tourists, you are not a tax resident. So that's something that you have to analyze first. That's the first point of the analysis. And how do you come to that conclusion? Something very interesting is that internationally, we usually have the count of the 183 days of continuous or discontinuous days of staying at a country. But the interesting thing that Alejandro was pointing out is that is to analyze during a period of 365 days. So that means that even though you didn't stay the 8,300 days, for example, in 2019, but if you add up the days of 2019 and 2020, for example, from October to September, and that addition ends up in being more than 183 days, then you are, in this example, a tax resident in Colombia. So that's a key to analyze. Let me go to the next. Okay, so the next thing in this analysis of being a tax resident in Colombia or not is how to calculate your days in Colombia. So it is very important to have your passport at hand and record the entries and exits in the country. And one of the things, that interesting things, is the question to ask yourself the question, it is possible to pay taxes in Colombia even though I do not fulfill the 183 days in the country? Well, that is part of your tax strategy, because, for example, we have clients that have been in Colombia, let's say 2 months, meaning 60 days, and they have been in another country, England, Denmark, the Netherlands, some other days, could be 2 months too, and then they went to their country of residence, that could be Switzerland. So they have been all over the place working in projects, and they have the possibility to pick the country in which they
want to fill out their taxes. So that would be part of your tax strategy. And yes, it is possible. So please take that into account. This is very important. This was a document published by the DIAN saying that many countries, and our country was closed from March 21st to August 31st. And for some people, that means that they are a tax resident in Colombia. Maybe yes, maybe not. That depends on what were you doing here in Colombia. So if you were not working and you didn't have any income, and you have the proof that even though you were here in Colombia, for example, you were working for your company in the Netherlands, and you have all those documents, you don't need to fill out your taxes here in Colombia. But if the opposite is the case, then you will have to be a tax resident in Colombia. So it is very important to have the documents related to your activities in Colombia to use this concept by DIAN in that regard. So then when you have make this analysis, then you could say, I'm a resident or a no tax resident in Colombia. So it is very important that even if you are not a tax resident in Colombia, the percentage to pay for your taxes is the 35% of only the income that you have obtained or get in Colombia. But if you are a tax resident, then you have to report your income and equity, not only in Colombia, but around the world. So that's the big difference between being a tax resident or a not tax resident in Colombia. So the first step after analyzing if you are a tax resident is, and if you come to a conclusion of saying, yes, I'm a tax resident, I have to fill out my taxes in Colombia, then you have to get the root. The root is your tax number, very different from the tax number of your company, is a number that identifies you individually as to fulfill your tax obligations. So for example, many clients send me their cédula de extranjería and to check their dates of to report their taxes, and I always have to tell them, do you have your root, your tax number? Because without your tax number we cannot tell you when your taxes are due. And then many people don't usually have it, so that's the first step to report your taxes. So when you are not a tax resident, this is the rate at 35%. But when you are a tax resident, you have different options, and that's related to your income. But before talking about that, this is the withholding tax that companies has to keep when you have any of these sources of income. Interest, the entity should withhold 20%, commissions, the entity that is paying the commission should withhold the 20% from you. All these are the sources of income. And in salaries, for example, all the expats that are working here in Colombia, in the first 3 months should be withheld 20%. After these 3 months, the company would analyze their income and categorize or calculate how much withholding tax should be applied for that employee. And this is very important because I'm gonna go back to the previous slide. If you are a not tax resident and all your income was taxed with your withholding tax of 20%,
you don't have to make your tax return. That's one very important point. And the other very important point, it is a case that I'm going to repeat at the end of the presentation, is that if, for example, you have worked in Colombia only 2 months and you withhold the 20% on your salary, but you are not returning to Colombia, that withholding of the 20%, or maybe you are coming at the end of the next year, and then you will be a tax resident. So it is important to fill out your taxes with this withholding, because that's going to be a tax credit for the next year. So that's very important. Or you can get this withholding tax certificate, because companies have to give these documents to all their employees and contractors or companies, and you can take the document, bring it to the Netherlands or the country that you are from, and you can take that as a tax credit if the tax law in your country allows you to do that. That is usually possible because you cannot get taxed twice. So that's very important. Okay, so these are the thresholds to report taxes. So besides being in the country for these many days, the 183 days, you have to fulfill these thresholds. This is the threshold in assets, 160 million, on income, 49 million, on the debits and credits of your credit cards, 49 million, and for deposits of investments, 49 million. Or if you have to pay VAT, you have to always report your taxes, your income tax, even though you don't fulfill any of these thresholds. And something important here is that Alejandro pointed out, which I think is a really good point, is that sometimes the credit card could not be on your name, but you are the person that is vouching or sponsoring that credit card. It could be your wife, it could be your son, your daughter. But if that you are sponsoring that credit card, then you have to, and if that credit card fulfills these thresholds, then you have to report your taxes. Okay. What else? Here, you can see in a very summarized way the way that we, or that the DIAN, the tax authority, understands your tax report. So they will have something that is called consolidated information. I'm calling it here grouped. And that means that the tax report has different brackets in which you report salaries, equity and assets, and another type of income. You also report your pensions and your dividends. And each of these topics or sources of income have different possible deductions. So after doing that analysis, and then what can you deduct from each subject, you come to a total income. So let's say that after doing this, your total income, let's say, is 60 million, then you are gonna pay 28%. Or after doing this analysis, your total income is 308 million, then you will pay 35%. That's the way the tax file works in Colombia. And then you analyze each source of income one by one. That's the way that is done. So something very important, and I will want to say that this is super important, is your equity. Because if you report, let's say that I am myself, Becky, and let's say that I'm from the Netherlands, but I'm very Colombian, I'm gonna report my equity today. And let's say that today I have
2 apartments and 1 car. But next year, all of a sudden, I don't have 2 apartments, but I have 6 apartments and 6 cars. So there is one calculation that the DIAN, the tax authority, always is gonna pay attention to, because they are going to compare your equity from 1 year to the equity from the next year. And if your income cannot explain the growing on this equity, then this equity will have to be taxed. So that's why it's very important to, how do you say that? Report your equity, the real equity, or all your assets the very first year when you are reporting your taxes. Very important. So here, this is related to the exchange rate. Something important, not only for tax purposes, but for all the financial information reported to the DIAN. The conversion process has to be done, for example, from euros to dollar and to dollars to pesos. That's the procedure. We have to fulfill that. And another thing is that if you are reporting your assets, first you have to report it at the value, at the initial recognition value. And then we have to do the conversion process of the exchange rate of, in this example, for example, 2017. So this exchange rate is a process in the tax report that has to be done very carefully. Here, something important that we have done for some of our clients as well is that usually our clients are working, for example, in other country, let's say the Netherlands, or it could be Africa, or it could be, I don't know, China, for example. And then they were taxed in those countries, for example, I don't know, 3 months, and they have a tax credit or a withholding tax that they pay in that country. So we can deduct that withholding or taxes that they pay in those countries, but we have kind of like compare that to as the way that income was taxed here in Colombia. So we can only deduct up to the tax that was gonna be paid for those income in Colombia. So we have to make a calculation there, but that tax credit could be taken into account. And this is the withholding tax example that I told you, that if you just are working here in Colombia for just 2 months, and then you have been withhold 20%, it would be a good idea to report your taxes to have it as a tax credit the next year. So that's very important. So please take into account that if you are a tax resident in Colombia, you will have to fill out 2 forms. One, your income tax return, that will be one form. And there is another form, the worldwide assets form. And this form, this was the change that Alejandro was pointing out, is that if you have assets that are higher than 71 million pesos, that's average euro 16,000, then you have to fill out this form. This form is usually only for informational purposes for the DIAN, but you have to be careful, because if you don't report it on time, it will be an interest on the value of the assets. So this, even though it's only information that you're reporting to the DIAN, you have to be very careful to filter it out, because if you don't, then it will cost you. If you fill it out on time, it's okay, no cost, no tax. But if you don't fill it out on time and you report all your assets, then you have to pay a penalty. So this has been very challenging for our clients, and from my perspective, it's something to be very careful about. Okay, so this here, how does this work? This works when you have when your entity
or with different, I would say differently, with different, when different entities, let's say banks, your employer, any other third party that has paid you for your services or your salary, they report to the DIAN something called información exógena. And that's done at the beginning of the year. So then the DIAN group all your information and they tell you how much income has been reported on your name. So you can get that information from the DIAN portal and get all that information. And with that information, they send you, they say, well, this is the amount of taxes that you have to pay. So this is an example here. We have the entity that is reporting, the reason and the amounts. So in this case, something that I want to point out here is that our advice is not to take this information into account, that this information needs to be analyzed. Some entities sometimes make a mistake, or in this electronic tax return, electronic tax income return that the DIAN makes, they don't make the deduction and they don't really analyze the information. So because they really always want you to pay the highest tax, so it's better to do all the analysis in this regard. And then they ask you these different questions when you're reporting to your taxes, if you are tax resident or not. These are the two different forms for non-residents and for tax residents. They suggest the information that you should pay, and then we are saying, please don't take that into account. It's not a good idea. They will make you pay more. And then here is when, if you have deductions, they never calculate your deductions. So that's what we mean. This is just one example from one of our clients. And here is all the information from Alejandro. You already have my information to contact me or to contact Alejandro. We also have a document in which we explain this very carefully, a summary of what I have said, and with other points that we think it's very important that you learn about that. So I'm gonna share that information with all the people that have attended to our conference. And thank you very much for having us. And thank you, Natalia. Thanks, Becky, y gracias a todos los participantes al evento del día de hoy. Antes de terminar, quiero aprovechar este espacio para invitarlos a el evento que tendremos el próximo 26 de julio a las 10 de la mañana con el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, quien nos va a hablar sobre la nueva reforma tributaria en Colombia. Este evento es solo para afiliados a Eurocámaras, así que están bienvenidos. Va a ser un evento muy importante porque es de los primeros eventos en el que el ministro va a hablar sobre la reforma, así es que si quieren conocer más detalles, están más que invitados. Muchísimas gracias, Natalia, claro que sí, Alejandro, dime. quería comentarte algo de última hora. Acabaron ya de cargar los medios magnéticos de las personas naturales en el portal, entonces ya lo encuentran en estos momentos. Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias, qué buen dato. Y como ya saben, para todas las personas que quedaron con preguntas, no duden en contactar a Becky o a Alejandro, ellos son los expertos. Y lo que necesiten también, para que los invitamos a que visiten su página web globalgap.com, donde además van a encontrar los videos que reproducimos esta mañana para que conozcan un poquito más sobre ellos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a Global Gap
que ya se ha vuelto una costumbre este evento y en realidad estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un feliz día y nos vemos el 26 de julio con el ministro para que nos cuente sobre la nueva reforma tributaria. Gracias a todos. Buen día, hasta luego.